Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Bueno, bienvenidos a la encuentro sincrónico del día de hoy, 9 del mes 9 del año 2021. Vamos a iniciar como siempre con nuestra asistencia. Yana Algarín. Presente, profe. Adriana Álvarez. Presente. Andrea Álvarez. Presente. Carlos Arrieta Sáenz. Presente. Carlos Andrés Arrieta. Carlos Carval. Presente, profesor. Kevin Cárdenas. Luis de la Espriella. Presente. Brian de la Rosa. Presente. Alejandra de la Torre. Presente. Wilson de Ávila. Presente. Gustavo Echeverri. Presente. Daniela Estrada. Presente. Sara Garcés. Presente, profesor. Miguel García. Presente, profesor. Andrea Giraldo. Presente. Abimael Hernández. Presente. María Herrera. Nicolás Julio. Nicolás. Marimón. Presente. Eduardo Martínez. Presente. Eduardo Martínez. Eduardo Martínez. Jorge Martínez. Presente. Jan Medina. María Narváez. Presente, profesor. Laura Narváez. Presente. Daniela Navarro. Presente. Daniela Negrete. Juan Orozco. Aiken Ortega. Presente. Hamer Pérez. Presente. Denis Pimienta. Presente. Luis Ponce. Presente. Alfonso Puerta y Mitola. Presente. José Quirós. Presente. Juan Ruiz. Presente. Javier Rumier. Presente. Santiago Santa. Presente. Edilberto Reglosa. Presente. Jesús Torres. Presente. Presente. María Valdelamar. Presente. Óscar Vázquez. Presente. José Vergara. Presente, profesor. Carlos Arrieta Vallejo. Kevin Cárdenas. María Herrera. Presente. Nicolás Julio. Nicolás Julio. Eduardo Martínez. Jan Medina. Daniela Negrete. Juan Orozco.
Profesor, Daniel Negrete tiene problemas de conexión, para que sepa. Está tratando de entrar a la clase. Listo. Bueno, entonces damos por cerrado la asistencia. Si alguien más tarde llega, pues hacemos lo mismo al final de la clase. Ayer habíamos hablado del hidrograma unitario. Y vimos que el hidrograma unitario pues es producido por una unidad de precipitación y es un mecanismo que relaciona la lluvia con la escorrentía superficial. Y se puede describir como la respuesta que tiene una cuenca a una precipitación unitaria. Y en este tema se aplican los principios de un sistema lineal, que son los principios de proporcionalidad y los principios de aditividad. El principio de multiplicidad y el principio de aditividad. Habíamos visto que para encontrar el hidrograma unitario necesitamos una precipitación en la cuenca, y esa precipitación, que es la precipitación efectiva, y que la precipitación efectiva es igual a la precipitación total luego de quitarle todo lo que se pierde, vamos a llamarlo esto pérdidas, que no es, ¿sí? Todo lo que no es escorrentía superficial, y que esta precipitación efectiva, en este caso una precipitación de una unidad, me va a dar un hidrograma unitario. Este es mi hidrograma unitario. ¿Qué es el hidrograma unitario? Yo lo puedo aplicar las funciones de proporcionalidad y aditividad y construyo el hidrograma resultante de la cuenca. Entonces, cuando yo tengo valores de precipitación efectiva y tengo mediciones de caudal que me permiten tener un hidrograma, yo puedo, relacionando estos dos elementos, estos dos componentes, la precipitación efectiva y el caudal que escurre o la escorrentía superficial, puedo entonces encontrar los componentes de este hidrograma, que se denomina hidrograma unitario. ¿Está claro? Hasta aquí íbamos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Por un momento no, profesor. Finalmente, pues cuando tenemos hidrograma unitario se llega a un sistema de ecuaciones que muchas veces tiene más ecuaciones de variables, y entonces pueden haber varias soluciones y tenemos que buscar un método que no lo resuelva de tal manera que sea el óptimo que nosotros deseamos, haciendo siempre una correlación entre los datos medios de caudales y los de precipitación. Ok, entonces tenemos el hidrograma unitario, ¿sí? Una cuenca, y esa cuenca tiene una salida, y aquí en la salida hay una respuesta unitaria. ¿Está claro? Aquí tenemos un impulso que son las precipitaciones, y a la salida de la cuenca pues vamos a tener un hidrograma. Esto nos permite reconstruir, basado en que tengamos otros eventos hidrológicos, otros valores de caudal. Vimos que esto tenemos que ajustarlo. Esta es la gráfica inicial de valores, pero cuando nosotros generamos nuestro hidrograma con los datos que calculamos, nos da un valor diferente, muy parecido al valor original, y yo puedo optimizar este hidrograma encontrando una función o un método que me haga que cada vez más estos valores, estas diferencias, sean menores. Bueno.
dice que el hidrograma pues es aplicable para la cuenca donde se hizo, pero en algunos casos se utiliza para extrapolar información a cuencas vecinas o cuencas parecidas. Hay varios criterios de los hidrogramas sintéticos. ¿Sí? Los hidrogramas sintéticos, entonces ya vimos que el hidrograma unitario necesitamos tener datos de precipitación y datos de caudal para poderlo construir. Sin embargo, podemos tener un hidrograma medio porque cada lluvia con cada caudal nos va a dar un hidrograma. Entonces, si nosotros tenemos suficientes datos, podemos encontrar un hidrograma con determinada probabilidad de excedencia o determinado porcentaje de ocurrencia, o definitivamente que podemos obtener un hidrograma medio, o si no tenemos más datos, solamente tenemos el hidrograma que calculamos con los datos que teníamos disponibles. Bien, pero en ausencia de en ausencia de datos de caudales simultáneos o en la misma cuenca, de pronto en el mismo periodo de tiempo de precipitaciones y caudales, no los tenemos, ese es el pan de cada día. Entonces, lo que sucede normalmente que nosotros vamos a hacer un proyecto y no tenemos esa información de tener mediciones de caudales y mediciones de precipitación en una cuenca en un mismo periodo de tiempo. Y por eso entonces se crean los hidrogramas unitarios sintéticos. Entonces vemos que los hidrogramas unitarios sintéticos buscan correlacionar el caudal y las precipitaciones. Y se pueden utilizar entonces algunas otras relaciones características de la cuenca para poder establecer una relación entre la geometría o la geomorfología de la cuenca y la respuesta que esa cuenca tiene. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a ver algunos hidrogramas unitarios sintéticos que se han propuesto, y dentro de esos hidrogramas unitarios sintéticos que se han propuesto tenemos el hidrograma sintético de Schneider, que fue desarrollado en 1938 para en los montes Apalaches de los Estados Unidos, con tamaños de cuenca que variaban entre 30 y 30.000 kilómetros cuadrados. Estos son totalmente relaciones empíricas, donde se tiene una lluvia que tiene un intervalo de duración T sub R. Tenemos un tiempo al pico que es de la mitad de la masa de la lluvia a el pico del hidrograma, y Schneider caracterizó su hidrograma dándole un ancho en el 75% de la información en el ancho medio de W50, y él propone pues su metodología para calcular el hidrograma unitario. Todos estos hidrogramas están planteados en diferentes textos. En el libro de Bentechow aparece totalmente descrito la metodología. ¿Qué plantea Schneider? Que tiene un tiempo al pico, el tiempo T sub P, este tiempo, el tiempo T sub P es igual a 5.5 T sub R, o sea, estamos diciendo que el tiempo al pico es 5.5 veces la duración de la lluvia que se toma de análisis. Y se tiene también establecido T sub P como un valor que se puede calcular con unas constantes regionales C sub 1, C sub D y LC. Bien, entonces para este caso específico del hidrograma de Schneider se tiene que L es la longitud de la cuenca en kilómetros, desde la divisoria de agua hasta la salida,
LC es la distancia en kilómetros desde la salida de la cuenca hasta el punto de la corriente más cercana al centroide del área de la cuenca. Y tenemos unos coeficientes C sub 1 de 0,75 y C sub T es un coeficiente basado en cuencas instrumentadas de la misma región. El caudal por unidad de área en metros cúbicos por segundo por kilómetro cuadrado, de acuerdo con este hidrograma, está dado por el producto de C sub 2 por C sub P sobre T sub P. Entonces ya dijimos que C sub 2 es 0,75 para este modelo empírico y C sub P es un coeficiente basado en cuencas similares que han sido instrumentadas. ¿Alguna pregunta? Profesor, en la diapositiva anterior. Esa. Yo quería preguntar, ese W50 es como que una división de... Él le da una forma al hidrograma. ¿Sí? Por ejemplo, le da un ancho. Disculpa, esa línea de W50 es El la ancho. que divide el área de la curva, bajo la curva en dos partes iguales. Sí, o sea, eso significa que en ese momento ahí, ese es el ancho del hidrograma para el 50% de los datos. ¿Sí? Okay. ¿Está claro? Bueno, aquí tenemos todas las variables que propone Schneider, donde tiene todas estas ecuaciones son empíricas. ¿Sí? O sea, si nosotros vamos a aplicar estas ecuaciones, tenemos que mirar si se cumplen sobre todo los tiempos de concentración. Entonces, aquí tenemos la ecuación del tiempo al pico, el caudal pico, ¿sí? El tiempo base y el ancho W. Aquí está el ancho W. ¿Sí? C sub W es igual a 1,22 para el 75% del caudal pico y de 2,14 para un porcentaje del 50% del caudal. Todas estas expresiones son meramente empíricas. Si nosotros las vamos a utilizar, tenemos que mirarlas y tenemos que contrastarlas a ver si esos datos son similares, son muy parecidos a lo que nosotros tenemos. Si nosotros no conocemos la zona, todo lo que hagamos es incierto. El otro método es el método de adimensional, el hidrograma adimensional del Soil Conservation Service, que esto es el caballito de batalla de todos los días. Este sí se usa más, tanto este hidrograma adimensionalizado que tenemos aquí, allá existen unas tabulaciones para determinar cómo es este hidrograma, y este hidrograma se ha simplificado de esta manera, como si fuera un triángulo basado en varias ecuaciones, ¿sí? Y se propone esta figura, ¿sí? Donde el hidrograma se asume que es un hidrograma triangular. Este es el hidrograma estandarizado y adimensional, y este es un hidrograma triangular también del Soil Conservation Service, quien expresa que dada una duración de lluvia T sub R, ¿sí? Entonces el tiempo al pico, que está dado como el centro de masa de la lluvia a el punto más alto del hidrograma, podemos decir que el tiempo base, o sea, todo esto que está en esta parte, esta parte del tiempo base va a ser igual a el tiempo al pico, que es por 1 más 1,67 T sub P. Por lo tanto, entonces el tiempo base va a ser 2,67 el tiempo al pico, y el tiempo al pico va a ser igual a la mitad de la duración de la lluvia más T sub P, que es igual a 0,6 el tiempo de concentración. ¿Alguna pregunta?
Hasta el momento no, profesor. El caudal pico lo podemos calcular. Esta es una expresión ya que donde cada unidad está, o sea, cada uno de estos valores están expresados de acuerdo con sus unidades, pero el cómo encontrar el caudal es muy fácil, ¿sí? Porque el área, el agua, la escorrentía total que se da sobre la cuenca es igual al área de este triángulo. Entonces, digamos que el volumen de escorrentía superficial, ¿sí?, va a ser igual al área de este hidrograma triangular. Entonces, tenemos que la base es 2.67 multiplicado por el caudal pico dividido sobre 2, ¿verdad? Base por altura sobre 2. Eso es lo que es el volumen de escorrentía. Pero ese volumen de escorrentía, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la precipitación efectiva por el área de la cuenca. Y de aquí, si despejamos, nos queda cuánto vale la cuenca. Perdón. ¿Cuánto vale el caudal pico? ¿Preguntas? Hasta el momento no, profesor. Aquí tengo un error, señores. Vamos a ver que aquí me equivoqué realmente. Sí, porque el volumen de escorrentía superficial en este caso es el área del hidrograma triangular. Entonces, el área, el T sub B es 2.67 multiplicado por la altura, base por altura, que es el caudal pico. ¿Sí? 2.67 por el caudal pico dividido entre 2. Caudal es 267 por el caudal pico dividido entre 2. O sea, base por altura sobre 2 me da el volumen de escorrentía superficial. Pero ese volumen de escorrentía superficial debe ser igual a la precipitación efectiva que cae sobre la cuenca por el área de la cuenca, ¿verdad? Si despejamos el caudal pico aquí, aquí va a ser igual. Va a ser igual a 2 veces la precipitación efectiva va a ser igual a 2 veces, bueno, aquí la precipitación efectiva por el área de la cuenca, ¿sí?, sobre 267 ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿Cuánto? yo sí tengo una pregunta. Se supone que el área del triángulo es, o sea, el área del triángulo es todo el volumen, ¿verdad? Entonces el ¿Cómo? volumen va a ser igual al 2,67 por TP, que eso es el TB que muestran ahí, es la primera forma que muestran ahí. Sí. Pero como el caudal del pico... Aquí me faltó el TP, ¿sí? No, sí, TP pero es aquí que también el sobre caudal TP. es igual al 2,8, o sea, por eso pensé, no sé. Pero sí, Cuénteme, dígame para ver qué es lo que no le cuadra. No, sí, faltaba el TP, pero también pensaba que si uno reemplazaba el caudal pico, uno cancela el TP, porque como el caudal pico es igual a 2,08 por el área sobre el TP, entonces se cancelaban los TP y quedaba una constante por el área.
para sacar el volumen. Ya. Ya, o sea, aquí el caudal pico, de acuerdo con esto, sería 2 sobre 267, ¿sí? 267, la precipitación efectiva por el área, sobre el tiempo al pico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto da 2 sobre 267? 0,75. 0,75. Entonces, podemos decir, ¿y por qué no da igual al otro? ¿Por qué no da lo mismo que el que aparece aquí? A ver, ¿por qué se le ocurre? Bueno, aquí lo que hay es un problema de unidades, ¿sí? Estos están en unas unidades y acá están en otras unidades. Pero en términos generales es el mismo valor. O sea, si yo el tiempo al pico lo expreso en segundos, entonces aquí tendría que, si está en minutos, si el tiempo al pico está en minutos y lo quiero llevar a segundos, lo tengo que multiplicar. Está en minutos, lo tengo que multiplicar por 60 y me da en segundos. Y si el área la tengo en hectáreas, la multiplico por 10.000 y me da en metro cuadrado. Y si a la precipitación efectiva la divido sobre 1000, me da en metro cuadrado. Entonces el producto de todo esto es a ver, la precipitación. El caudal, si estoy en el sistema métrico, entonces sería metro cúbico por segundo. ¿Sí? Si tenemos el tiempo al pico, este lo tendríamos que en milímetros, lo tenemos que dividir entre 1000 para que me den metros. Este lo tengo que multiplicar por 10.000 para que me den en metros. Y finalmente aquí el área es metro cuadrado por este valor es metro cúbico y sobre segundo. Entonces aquí el resultado es metros cúbicos por segundo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ahora no, profesor. No hay preguntas. También podemos hacer una suma, ¿sí? De hidrogramas que los vamos desplazando un intervalo de tiempo delta t, ¿sí? Podemos tener una combinación de hidrogramas que los desplazamos un delta t que obedece a la respuesta como la escorrentía va llegando a la salida de la cuenca. Si yo tuviera una área uniforme, una cuenca uniforme y tengo una salida de caudales, si esa cuenca fuera toda uniforme, yo la podría dividir en varias subáreas que tengan un mismo tiempo de concentración. Entonces yo voy a dividir esta cuenca para que todas las subáreas tengan el mismo valor el mismo valor. Entonces significa que si yo tengo un hidrograma aquí, ¿sí? Al pasar un tiempo, ¿sí? Un tiempo T sub 0, si esto fuera uniforme, entonces al pasar un tiempo T sub 0, llega a la salida el otro hidrograma. Ahí tenemos otro hidrograma de esta manera y así podemos varios hidrogramas hasta que podemos construir el hidrograma de la suma total, ¿sí? Hidrograma total.
¿Alguna pregunta? Y también se puede hacer el caso a lo contrario, basado en una curva de estas tipo S, una sumatoria, podemos calcular los hidrogramas unitarios. ¿Alguna pregunta? Profe, en la diapositiva anterior, cuando se calcula el caudal, no sé si ese coeficiente tiene alguna unidad en metros, o no sé, me imagino. ¿Cuál es? Sí, el curso P. Sí, lo que pasa es que aquí hay que ver en qué unidades está. Por eso les decía que hay que mirar en qué unidades está. Pero igual esta es la fórmula que yo le estoy colocando aquí. Está adimensional. Si hacemos, por ejemplo, hagamos este producto 0,75. Lo dividimos entre 1000. Lo multiplicamos por 10.000 y lo dividimos entre 60. ¿Qué nos da? A ver, hagámoslo. A mí me dio 450. 0,75 por 10 sobre 60. Es como decir 0,75 entre 6. Exactamente, también. Aquí está. 0,125 me dio. Sí, sí, 0,95. 0,125. ¿Es entre 60 por 60? 60. Lo que pasa es que, ok, ya sé. En esta fórmula, A está, creo que es en kilómetros cuadrados y el tiempo al pico está en horas. ¿Sí? Es decir, el tiempo al pico está en horas, este es de 160. Multipliquemos aquí un momentico eso. No sería, o sea, lo va a pasar de horas a segundo. Sí, de hora. No, es que los coeficientes, sí, esto está bien. El tema es los coeficientes, ¿sí? O sea, ¿en qué unidades están estos valores? Para que este parámetro depende de las unidades en que esté el área y en la que esté el tiempo al pico. Entonces, lo que estaba tratando aquí, porque sí, en el texto está, si no estoy mal, el área está en kilómetros cuadrados y el tiempo al pico está en horas. Pero igual la fórmula es la que acabamos de ver, la fórmula genérica es que el caudal pico es igual a 2 sobre 267 la precipitación efectiva, que lo podemos hacer por unidad de precipitación, por el área sobre el tiempo al pico. ¿Sí? Entonces, si la precipitación está en milímetros y el área está en kilómetros cuadrados, si esto es kilómetro cuadrado y esto es hora, si esto es kilómetro cuadrado, yo tengo que multiplicar por cuánto para pasarlo a metros cuadrados. 1.000.000. Por 10.000. Perdón, 1.000.000. Por 10 a la 6, ¿verdad? Cuadrado. Y el tiempo al pico para pasarlo a segundos, me toca multiplicarlo por 3.600, ¿verdad? Y la precipitación para llevarla a metro la tengo que dividir sobre 1000. ¿Está claro? Sí, profesor. Entonces, si dividimos 2 entre 267 y lo multiplicamos por 1.000.000, lo dividimos entre 1000 y entre 3600, ¿cuánto nos da? Aquí sí pienso que nos debe dar. Sería 0,75 por 3.6. ¿Cuánto les dio? Profesor, ¿el 360 se divide? O sea, es 2 sobre 267. No, entonces, ¿Sí? 237. Ajá. Por 1000, porque este sería
1 millón entre 1000 da 1000. Por Da 1000 exacto. entre 3600. 0.2. Punto 200, ¿qué? 8. Sí, profesor. 0.208. 208. Entonces, por la precipitación efectiva, por el área sobre el tiempo al pico. Entonces, lo que tenemos que saber es que en este caso, el área está en kilómetro cuadrado. La precipitación está en milímetros y el tiempo está en horas. ¿Está claro? Para que ese coeficiente sea correcto. En este caso significa que este coeficiente aquí lo multiplicaron por 10, ¿verdad? ¿Está claro? Está multiplicado por 10, eso representa en qué están las unidades. ¿Ya? Entonces, al final, el caudal, ¿en qué unidad está? En metro cúbico por segundo. Sí, en metro cúbico por segundo. Sí, aquí queda en metro cúbico por segundo. Listo. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. No. Ok, entonces, bien. Bueno, hay varios métodos para hacer el hidrograma, para calcular las relaciones lluvias-correntías. El principal problema que se presenta es la información. Lo ideal es que nosotros pudiéramos tener medidas de precipitación y medidas de caudales durante un tiempo grande que nos permita hacer estadísticas de todo. Pero esto, como les manifiesto, no es lo común, es la excepción. Por eso, durante mi vida profesional, de estar estimando caudales en distintos proyectos, llegué a plantear algunas simplificaciones que, si bien no las he publicado en revistas indexadas, sí las he aplicado en muchos proyectos de ingeniería, muchísimos, más de 100 yo creo. Y que no es original totalmente mío, sino son adaptaciones por efectos de la falta de información, porque no tenemos muchas veces la información. Entonces, yo creo que lo más fácil es utilizar este criterio para la estimación de la pendiente, ¿sí? De la pendiente media de una cuenca, como la diferencia entre la altura máxima de la cuenca menos la altura mínima sobre la longitud del cauce. Este es uno de los criterios de pendiente media que hemos visto. ¿Está claro? El coeficiente de escorrentía también es otro de las incertidumbres, y tenemos algunas recomendaciones en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. El último RAS, aquí aparece referido el RAS 2000, pero es básicamente el mismo, el del 2016. ¿Qué dificultad hay aquí? Que el RAS es un reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico, especialmente para servicios públicos domiciliarios. Las aguas lluvias, aún en Colombia, no están reglamentadas a nivel urbano,
y no es un servicio público domiciliario. Es posible que en un momento sea un servicio público domiciliario. En este momento no. Pero, como les dije, entonces hay una gama de coeficientes de escorrentía que se utilizan. Dentro de esos está el de RAS, que ya hay una nueva versión. Yo les voy a enviar el documento del RAS último, el título que tiene que ver algo con escorrentía superficial, con drenaje de agua y lluvia. Esto es lo que aparece en el RAS, donde debemos seleccionar los coeficientes de escorrentía. Pero como ya les dije, todo esto es bastante variable y esto es de mucho cuidado, porque si no, tenemos unas sobreestimaciones o unas subestimaciones. Otro aspecto bastante Profesor, antes de importante. que continúe, disculpe, ¿esos coeficientes son empíricos? Empíricos, son empíricos. Son empíricos. Lo ideal es que nosotros hagamos mediciones, ¿sí? Tengamos algunas medidas, y si no, en algunos proyectos pequeños pues se hacen estimados, ¿sí? Pero lo ideal es que podamos tener mediciones, ¿sí? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se sacan? Teniendo simultáneamente mediciones de precipitación y mediciones de caudales, que podemos comparar de todo eso que se precipitó, que también es un estimado porque lo tenemos en un punto, 2 puntos, mediante un equipo de medición que puede ser un pluviómetro, un pluviógrafo, y los caudales de salida que podemos registrarlos por los niveles y asociar el caudal a una altura o a un nivel. El otro tema es el tiempo de concentración. Este es otro de los puntos críticos, el tiempo de concentración. ¿Por qué? Entre más pequeño sea el tiempo de concentración, más grandes son las intensidades y por lo tanto los caudales picos van a ser más grandes. En la medida en que los tiempos de concentración son más grandes, los caudales picos van a ser más pequeños. ¿Alguna pregunta? Bien, el GHMS, el modelo que les mandé, si lo miraron. Aló. Aló. ¿A qué tal, profesor? Miraron el modelo, yo se los mandé ayer. Les mandé toda la información. Es bueno que lo estudien y lo estudien bien, porque ese es modelo que últimamente está de moda y la gente todo lo quiere hacer con el GHMS, pero es importante que ustedes lo conozcan bien para que no cometan los mismos errores que se vienen cometiendo, errores de unidades, errores de conceptos, para que sepan usarlo y lo usen bien y sea efectivamente una herramienta y no una caja negra que ustedes no saben qué hace. Por eso les envié los manuales. Importante que se leen los conceptos en los cuales se fundamenta el HMS, para que lo sepan utilizar y sepan qué metodologías pueden aplicar o qué incertidumbre tiene uno cuando calcula, cuando usa estos modelos. Profe, disculpe, Señor. pero ese correo que usted dice de ayer, a mí no me llegó. ¿No le llegó? Hace 2 días que lo Eso mandó. pasó 2 días, fue antes de ayer. Sí. Ah, ok. No, fue el 7, busca en spam, que a mí tampoco me aparecía. Ah, Fue ok, el mismo, ya. Ahora sí. eso fue el mismo día de la clase, ¿cierto? Sí, Sí, lo tienen. profesor. Sí, el Bueno, martes yo de lo- la clase. Sí, ya recibí, ya Yo revisé el yo los invito a que ahora en el curso lo estudien bien, ¿sí? Lo aprendan, lo bajen. Yo les mandé todo lo que es la parte escrita, pero bajen el modelo, la última versión, bájenlo y empiecen, como vulgarmente se dice, a cacharrearlo, ahora que tienen el tiempo para estudiar los distintos métodos, porque es el software que más se pide, que exigen, y muchas veces la gran mayoría de la gente lo utiliza mecánicamente y terminan a veces sacando unos datos que no son reales.
pero es una herramienta muy buena y hay que saber en qué se basa, cuáles son las hipótesis que tiene, por qué lo hace así, y para que nosotros poder interpretar los resultados. Ellos tienen una manera, o sea, tienen un planteamiento de cómo calcular el tiempo de concentración, que es un poquito, o sea, el tiempo de concentración generalmente se calcula sobre el tiempo que dura el agua escurriendo sobre una superficie. En el caso del HMS se divide en 3 tiempos, que yo les dije: un primer tiempo inicial que recorre distancias del orden de 100 metros, un segundo tiempo que va sobre unas pequeñas corrientes, y el tercer tiempo que vaya sobre los canales definidos. Sobre esto yo les planteé que se han hecho estudios, se han analizado cuáles son los valores más significativos y se ha encontrado que el segundo y el tercero son los que mayor valor tienen, mayor importancia. Se calcula entonces el tiempo de concentración básicamente como la velocidad de viaje, ¿sí? O sea, la velocidad, aquí tenemos una longitud sobre una velocidad, me da el tiempo. Este tiempo generalmente está calculado con una constante por la raíz de la pendiente. Esta ecuación es una simplificación de la ecuación de Manning. ¿Sí? La ecuación de Manning dice que la velocidad es igual a 1 sobre n radio hidráulico a la 2/3, la pendiente a la 1/2, ¿sí? Donde todo este valor es K. ¿Está claro? Donde K es un valor que se calibra en forma regional. ¿Está claro? En realidad es la misma ecuación, ¿sí? La ecuación de Manning. Sino que ya para cuando es para este caso, cuando son canales iniciales, pues se ha tabulado toda esta expresión como un parámetro K que se recomienda en determinadas tablas que hacen estudiado, ¿verdad? Pero es la misma fórmula de Manning. Y el último tramo, cuando ya está concentrado sobre un canal, se calcula como el flujo sobre un canal abierto, con la fórmula de Manning, puede ser. Otro aspecto es el periodo de retorno, que también hay unas recomendaciones dependiendo del área. Ya esta tabla cambió con con la resolución 0330, que esa no se la he enviado y se las voy a enviar, que tiene que ver también con algunas recomendaciones que se dan para la selección del periodo de retorno y muchas otras que se recomiendan para los drenajes de agua lluvia. Sin embargo, hago la claridad que este reglamento es aplicable a servicios públicos domiciliarios. Pero como no existen otras reglamentaciones, pues en la gran mayoría a nivel institucional se siguen utilizando estas tablas que, como les digo, ya esta tabla cambió en la resolución 0330, es un poco ahora más exigente en cuanto al periodo de retorno, y eso tiene que ver con que se diseñen o se construyan obras que tengan menos riesgo de falla para que haya menos problemas de daños a la comunidad. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profesor. Bueno, la intensidad la estimamos, ¿sí? Con una formulación, puede ser esta u otras de las que ya hemos analizado, y podemos también utilizar, la fórmula racional en su forma ampliada, dijimos, en su forma genérica,
Vimos que el caudal es igual a C por I por A, ¿verdad? Pero también y que su aplicación en realidad se recomienda, se ha llegado al consenso de que sea menor de 80 hectáreas. Y esto es lo que tiene la resolución 0330 de, no recuerdo del año, si es del 2017. También se las voy a enviar. ¿Alguna pregunta? Cuando las cuencas son mayores de 80 hectáreas, entonces se propone utilizar un coeficiente de reducción por área, porque también se ha estudiado que en la medida en que el área es mucho más grande, las intensidades son más pequeñas, en promedio. Y tenemos esta ecuación planteada en el libro de Monsalve del año 99. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no, profesor. Bien, entonces, ¿cómo vamos nosotros ahora a hacer la estimación del hidrograma sintético? De lo que yo propongo es dividir las cuencas en subcuencas de tal manera que este es un método, pero pueden haber otras maneras, ¿sí? De que se dividan en áreas pequeñas, menores de 80 hectáreas, de tal forma que yo pueda aplicar el método racional, pero considerando que cada subcuenca produce un hidrograma triangular simplificado como el que propone el Soil Conservation Service. Entonces, en la figura 7 se muestra un esquema del hidrograma triangular que se obtiene para cada subcuenca. Entonces, en este caso, como generalmente el tiempo de duración T sub R es pequeño, ¿sí? Y vamos a aplicarlo a cuencas que tengan un tiempo de concentración mucho mayor, ¿sí? El tiempo de concentración es mucho mayor que el tiempo de duración de la lluvia que tomamos para análisis. ¿Está claro? Generalmente uno toma 5 minutos. Entonces, ese valor que propone que propone el Soil Conservation Service, él propone que aquí el tiempo al pico sea igual a T sub R sobre 2, la duración de la lluvia de análisis, más 0.6, el tiempo de concentración. Entonces lo que yo estoy es diciendo, bueno, para efectos prácticos, como esto es pequeño, hagamos esto igual a 0 y consideramos que el tiempo del pico es igual a 0.6, el tiempo de concentración, lo demás lo dejamos igual. Esto es una aproximación, ¿sí? También podemos utilizar aquí el hidrograma sintético del Soil Conservation Service. Lo podemos también utilizar o cualquier otro hidrograma que podamos. O sea, la metodología lo hace con esto, pero no es exclusivo del hidrograma triangular simplificado. También lo podemos hacer con el hidrograma adimensional del Soil Conservation Service. ¿Está claro? Bueno, ya esto lo vimos, principio de proporcionalidad, el de superposición. Y vamos a ver cómo se idealiza la cuenca, ¿sí? Entonces la cuenca la vamos a idealizar, la dividimos en varias subcuencas. Imaginemos que esta es la cuenca, es todo esto, ¿sí? Perdón, aquí. Me perdió el cursor. Ah, bueno, que este otro, estoy utilizando otro programa. Bien. Vamos a partir que esta sea la cuenca.
por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos la salida. Entonces vamos a idealizar unas áreas. Yo vengo y estas son las líneas de las curvas de las líneas divisorias. Imaginemos que la línea divisoria cierra por aquí, por ejemplo. Y así. Esta cierra así. Pero yo lo voy a idealizar de esta manera. Yo voy a decir, bueno, este caudal llegó aquí. Aquí hay una cuenca que está concentrada aquí en este punto. ¿Sí? Después aparecen estas otras dos cuencas, las cuencas 2 y 3, y las dos descargan en este punto. Entre ellas dos hay un espacio, hay una longitud, por lo cual el agua cuando se concentra aquí y sigue viajando por este canal, va a demorar un tiempo TB1 en llegar de este punto a este. Posteriormente, en este punto llegan estos dos caudales, estas dos cuencas, llega la cuenca 2 y la cuenca 3. Y acá a la salida llegan las cuencas más cerquitas, la 4 y la 5. Entre este punto y este se presenta también un tiempo de desplazamiento, tiempo de viaje. Si yo tengo un hidrograma simplificado, entonces para la cuenca 1, este sería el hidrograma simplificado para la cuenca 1. Para la cuenca 2 sería este. Y para la cuenca 3 sería este. Pero si yo me paro en este punto y empiezo a mirar, encuentro que el primero que me llega me llegan estos dos simultáneamente, que sería el hidrograma este café y este verde. O sea, tengo estos dos. Pero pasado un tiempo, va a llegar el rojo. ¿Sí? Entonces, estos dos, el verde y el café, son los primeros que llegan acá. Empiezan en 0, yo me paro y empiezan estos dos a llegar a estos hidrogramas. Pero pasado un tiempo, TB1, o sea, el tiempo de viaje entre este punto 1, ¿sí? Entre este punto 1 y este punto 2, se da un tiempo de viaje entre 1 y 2. Por lo tanto, entonces el hidrograma de esta cuenca, de la cuenca 1, empieza desplazado. Y aquí tenemos que se desplaza un intervalo de tiempo TB1. Eso mismo lo hacemos en el punto 2, acá en el punto 3. Y aquí tenemos que entonces, los primeros que llegan, si yo me paro aquí en la cuenca, en la salida, el primer caudal, los primeros dos que llegan es el amarillo y el azul, que serían estos dos. ¿Sí? El amarillo y el azul son los dos primeros caudales que llegan. Pasado un tiempo, este tiempo, TB sus 2, aquí llegan los otros dos. Llega el verde y llega el café. Y pasado un TB 1, llega el caudal rojo. ¿Sí? Finalmente, cuando yo sume todas las ordenadas, me debe dar la envolvente. ¿Sí? Me da la envolvente de todos los hidrogramas individuales, y este es ahora el hidrograma total combinado resultante. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Hasta el momento no, profesor. Bueno, esto más adelante lo vamos mirando. Son ejercicios. Aquí tenemos un ejercicio para que ustedes lo miren de cómo validamos la propuesta con alguna información que medimos aquí en la ciudad de Cartagena con un proyecto de tesis. Hicimos mediciones de precipitaciones y hicimos mediciones de caudales en un box culvert que atraviesa la avenida Pedro de Heredia. Hicimos unas mediciones, no son tan abundantes, pero son las únicas que yo he visto que se hayan hecho. No conozco otras más que aquí en Cartagena hayamos medido simultáneamente caudales durante una lluvia y precipitación. Con esto
tenemos una lluvia, tenemos los caudales que aforamos, ¿sí? Los hidrogramas. Estos son, fíjense, en una sola cuenca como los hidrogramas para distintas lluvias son diferentes. En un mismo punto, en un día de lluvia, se da este hidrograma, ¿sí? En otro día de lluvia, la lluvia es mucho más grande que el tiempo de concentración y se da esta, ¿sí? Que es más o menos plana, ¿sí? En este caso la lluvia fue más grande que el tiempo de concentración de la cuenca, aproximadamente el tiempo de concentración de la cuenca, de acuerdo con estos datos, estaría por aquí, ¿sí? Si vemos otra lluvia, si vemos por ejemplo la lluvia roja, esta, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pueden ustedes concluir aquí? Ya ustedes que han analizado los datos. Ustedes que han estado mirando. Tiempo, ¿no? ¿Ah? O sea, el caudal Venía la lluvia con una intensidad, Ya. disminuyó, ¿cierto? De intensidad. Y luego aceleró y produce casi como si fueran dos hidrogramas independientes, como para dos lluvias distintas, ¿sí? ¿Está claro? Y tenemos todas estas otras lluvias más pequeñas que son para lluvias con duraciones menores que el tiempo de concentración. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profesor. Bueno, entonces creo que aquí tenemos otras cositas. Bueno, aquí está el ejercicio que se hizo ya con la cuenca. Aquí tenemos una cuenca analizada con fotografías aéreas, ¿sí? Hoy tenemos el Google Earth y tenemos muchas más herramientas para hacer esto. Esta es una imagen de una fotografía aérea tomada sobre la ciudad de Cartagena. Este es un ensayo que hicimos para comprobar la metodología, para ajustarla, donde dividimos la cuenca en varias subcuencas. Estas son las divisorias, ¿sí? Y tenemos los cursos de agua. Aquí tenemos todas las divisorias. Y aquí están los cursos de agua. ¿Alguna pregunta? Y acá vienen entonces todos los datos. Aquí se hizo se fue haciendo, partimos de un hidrograma triangular, lo fuimos superponiendo hasta llegar a encontrar el hidrograma final. Aquí tienen un ejercicio completo de toda una cuenca de cómo construir el hidrograma. Ya ustedes pueden posteriormente utilizar otras herramientas. Mire, el caudal ya va tomando la forma del hidrograma y en la medida en que vamos incluyendo más áreas, él se va volviendo, ya deja de ser triangular y finalmente ya toma otra forma. El triangular ya pasa a un segundo plano, ya no se alcanza a ver prácticamente los resultados. Bueno, ¿alguna pregunta? El hidrograma total. ¿Alguna pregunta, señores? Por ahora no, profesor. Bueno, entonces aquí tienen el texto, ya se los envié. Bueno, ¿qué otra cosita les puedo mostrar? También es historia patria. Pero podemos mirar el texto señor. Para que nos mande ese documento de las diapositivas esas que nos mostró del hidrograma, de los hidrogramas. Ok. Unitario. Yo les envié el texto de Ventejou, ¿recuerdan? Sí, señor, que me lo envió. Ok.
el hidrograma unitario. Sí. El texto de Ventechou lo tiene. Le voy a mandar el título del RAS también. Creo que el Ventechou yo se lo había enviado, ¿cierto? Bueno. Este es el reglamento, el último del 2016, ¿sí? Entonces, bueno que lo miren. Tiene unos, esto, como les dije, es el que se utiliza en todos los sistemas, casi que todo lo que se vaya a hacer aquí en temas de acueducto y alcantarillado y agua y lluvia, todo el mundo mira hacia este documento. Tiene algunas cosas que son de difícil aplicación, sobre todo en zonas costeras, en zonas planas, pero es el reglamento que referencia a todo el mundo. Yo tengo algunas objeciones, pero igual ustedes deben mirarlo bien y aprender a utilizarlo de acuerdo con los criterios que hemos visto en este curso. ¿Alguna otra cosa? Tiene el texto también de Ventechou, ¿sí? Donde tenemos los hidrogramas unitarios, todos los sistemas de los distintos métodos de hidrogramas sintéticos, y también existe el manual del INVIAS, también tiene un tema para el cálculo de agua y lluvia. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profesor. Profesor, no sé, a mí no me llegan las notificaciones de que hayan montado nuevos videos al canal de YouTube. Entonces no sé si es a mí o que no me No, lo salen que o... pasa, sí, lo que pasa es que yo lo estoy montando, pero no les estoy enviando notificaciones a ninguno, ¿sí? Porque, o es que no puede entrar. No, sí, sino que a veces no me salen los videos de creo que últimas 3 clases, entonces no sé si ya los montó o... Bueno, yo monté las de las últimas 2, sí los monté, me falta la de la última. Sí, esta es la única que falta. Ok. Sí, esa es la Me única que falta la última, entonces en el día de hoy le monto las 2. ¿Oyeron? Ok, profesor. Bueno, alguna otra cosa, hay bastante documentación que mirar. Les recomiendo que miren este documento. Estudienlo bien, lo discutimos. Bajen el modelo y apréndanlo a usar, ¿sí? Esto se aprende, como se dice vulgarmente, es cacharreando, así como ustedes aprenden a utilizar el celular. Toda la documentación que les he mandado es técnica de los fundamentos del modelo, pero hay otros también que les mandé que son operativos, de cómo entrar al programa, cómo meter los datos, ¿sí? Porque tiene bastantes herramientas que son muy buenas. Tiene también explicaciones conceptuales sobre los modelos, qué es el modelo, qué es un modelo, cómo ellos correlacionan las precipitaciones máximas en 24 horas con las precipitaciones de menor duración, y tenemos que mirar si esas gráficas que se presentan aquí son aplicables a nuestra región, y en eso está en utilizar bien estas herramientas que muchas veces vienen calibradas con datos de otra parte. Por eso nosotros tenemos que buscar nuestros propios datos para darle entrada al modelo, y con eso tenemos una mejor precisión de los resultados que produzca el modelo. ¿Alguna pregunta? Estoy haciéndole un pasado rápido para que ustedes en su mente fijen todo lo que tiene, muchos de todos estos criterios que ustedes los están en capacidad de entenderlo. Aquí tenemos el método de Thyssen, el método de las isoyetas, la distribución temporal de la precipitación, cómo se hace.
hay un tema que también es el inverso de la distancia al cuadrado para ponderar la precipitación media en una zona. Entonces fíjense que hay otros métodos que se han propuesto y que son útiles. ¿Alguna pregunta? Mediciones con radar. Los conceptos de la tormenta, de diseño, las frecuencias, cómo influye el tamaño del área, ¿sí?, en la intensidad de la lluvia, dependiendo del tamaño, como hay un factor para disminuir la intensidad dependiendo de el área de la cuenca. Tenemos cómo se distribuyen las lluvias para 24 horas, para 6 horas, para 8 horas, para 3 horas. ¿Sí? El método del bloque alterno. ¿Sí? Método del bloque alterno. Bueno, preguntas. Hay también tienen unas lluvias tipos de 6 horas basadas con información que no es de aquí de Colombia. Es bueno que la miren porque las de nosotros son diferentes, tienen una forma distinta. Esta curva que aparece aquí, que es la curva que relaciona el tiempo de duración de la lluvia con respecto a una duración menor, las de nosotros tienen esta forma. ¿Sí? Son mucho más concentradas porque nosotros las lluvias, realmente en Cartagena es muy poco probable encontrar lluvias menores de 6 horas. La mayoría de las lluvias son de 4 horas hacia abajo. Pero en otras partes del mundo sí, las lluvias tienen mayor longitud de duración y se aproximan más a este tipo de curvas. Entonces estas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a tener nuestros datos para hacer nuestros propios modelos basados en una herramienta matemática que ya existe. ¿Está claro? ¿Aló? Sí, profesor. Bueno, entonces aquí hay una buena herramienta, una buena información para leer. Tenemos las pérdidas, cómo se estiman las pérdidas también. Aquí tenemos una manera de estimar las pérdidas como un valor constante y para eso establecen unos rangos que tiene que muy parecido a lo que es el coeficiente de escorrentía. Tenemos este otro método que es el método de las curvas C sub n del Soil Conservation Service y ellos tienen unos números de curvas para estimar con una de estas ecuaciones, ¿sí?, el coeficiente de pérdidas en una lluvia. Y también proponen, cuando tenemos unas cuencas con distintas características, cómo calcular el valor sub n promediado, el valor promedio de la cuenca, y así. Tenemos varios métodos, el método de Greenham, modelo de Greenham, para calcular la infiltración. Aquí tenemos prácticamente resumido el libro de Bentechow. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces tenemos una suficiente gama de información para leer y para aplicar. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no, profesor. Bueno, entonces creo que con este tema de hoy doy por cerrado el curso. Si alguien más tiene otra inquietud,
Creo que hoy tenemos buena información, la cual requiere un tiempo para asimilar. Entonces espero que ustedes estudien, lean y yo les traeré algunos ejemplos de aplicación para que vayan interiorizando estas metodologías. Todas las metodologías son buenas, todos los modelos son buenos. Lo que no es bueno es la manera equivocada como muchas veces los utilizamos. ¿Está claro? Tenemos que adaptar a nuestras necesidades, a nuestras características, los parámetros que traen los modelos. Y para eso necesitamos medir. Muchas veces no queremos medir y lo que hacemos es asumir lo que se hace en otra parte. O algunos promedian lo que han hecho en todas partes y consideran que ese es un buen estimado. Cosa que yo difiero porque todo eso son factores de ignorancia y el hecho de que yo promedie la ignorancia no significa que obtenga la verdad. ¿Alguna pregunta?